todo. ...23 minutos sobre las 10 de la noche. Don Iñaki Anasagasti, muy buenas noches. Buenas noites, ¿no? Boas noites. Boas noites. Gabón. Portavoz Gabón. Portavoz en estos momentos del PNV en el Senado, una figura de la política española que hoy tenemos el placer de recibir aquí en Vía V, entre otras cosas gracias a las elecciones europeas que nos permite aproximarnos, como decía, a personajes como usted. El motivo es que también está aquí Xoán Bascuas. Muy buenas noches, Xoán. Xoán Bascuas, de Compromiso por Galicia, uno de los partidos que forma parte de esa coalición que va a participar en las elecciones europeas, como decía. Compromiso por Galicia es un partido escindido en parte del Bloque Nacionalista Galego, y mi pregunta es si desde fuera, si desde el nacionalismo vasco, ustedes comprenden lo que está pasando con el nacionalismo gallego. Bueno, yo hasta cierto punto tengo una cierta información porque yo conocí a Beiras padre, Avelino Pousa Antelo. Es decir, he trabajado, he seguido e incluso encontré una carpeta de cartas entre Castelao y Irujo, que fue ministro de la República del PNV, y hice un libro, Castelao y los vascos, ¿no? De manera que sigo de cerca la política galega. Y luego, en la legislatura anterior en el Senado, estuvimos a punto de quedarnos sin grupo parlamentario, y estuvo como senador vasco-galego Bouza, José Manuel Pérez Bouza. Sí, ¿no? Pérez Bouza. Llamamos Bustingorri. Pero entiende algo de lo que está sucediendo, porque sí, se están produciendo unos movimientos extraños. No. Ustedes mismos desde el PNV en algún proceso electoral compartieron cartel con el Bloque Nacionalista Galego, que en estos momentos aquí ha optado por Bildu. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el Bloque ha querido pactar con Bildu y quería pactar con Esquerra. Lo que pasa es que Esquerra quiere hacer la operación de ir solos y contarse en frente de Convergencia y Unión, ¿no? Y nosotros, efectivamente, en el pasado hemos ido con el Bloque Nacionalista Galego. Yo he estado aquí en varios 25 de julio, ¿no? El día de Santiago, en la Plaza Quintana. Bueno, el panorama político que yo vi en la Plaza Quintana no se compadecía mucho con lo que nosotros creíamos que tenía que ser un partido de centro, pero bueno, era nuestro socio. La gente del Bloque, bueno, he conocido desde a Anxo Quintana en su tiempo, a Beiras, hijo, en fin. Pero me da la impresión de que en Galicia hace falta una especie de PNV, es decir, un partido nacionalista de centro, y que eso quizás, yo no me quiero meter en la política galega, ¿no? Y respeto mucho a la gente del Bloque, pero me da la impresión de que el Compromiso está logrando trabajar ese centro político, democrático y sobre todo, bueno, pues galego, y además en homologación con Convergencia y Unión con el PNV. O sea que en ese sentido harían mejores migas el Bloque con Bildu. El Bloque con Bildu sí. Lo que pasa es que Bildu todavía le hace falta dejar muchos pelos en la gatera, ¿no? Todavía su discurso está referenciado a lo que está ocurriendo con el mundo de los presos, con la existencia de ETA que no termina de disolverse, y yo creo que todavía le hace falta unos años de rodaje y de dejar el pelo de la dehesa y que haga política, ¿no? Porque estamos viendo que está gobernando en Guipúzcoa, pero gobernando de una manera bastante errática. Bueno, además de participar en este acto con Compromiso que tiene que ver con las elecciones europeas, Iñaki Anasagasti también está presentando estos días un libro nuevo, Jarrones chinos del poder a la desubicación. Qué bien nos viene teniendo en cuenta lo que está pasando con José María Aznar estos días, pero antes, bueno, una persona de dilatada trayectoria política ya, conocido por todo el mundo. Vamos a hacer, si le parece, una pequeña conexión con nuestra compañera Paloma Ferro para que nos ayude a recordar algunos hits de su biografía política. Paloma Ferro, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iñaki Anasagasti ha sido parlamentario en el País Vasco, diputado del Congreso, portavoz de su grupo en el Congreso y actualmente es senador y portavoz de su grupo en el Senado. 3 años ganó el premio Azote del Gobierno que otorgan los periodistas parlamentarios. Es un animal político que lleva, como quien dice, toda la vida en esto y el nacionalismo vasco en la sangre. Lo vivió desde pequeño en casa, en el seno de una familia que por su ideología se tuvo que exiliar a Venezuela tras la Guerra Civil. Allí nace Iñaki Anasagasti y allí entra en contacto con el exilio nacionalista vasco, participa en acciones de resistencia y se integra en el PNV. Regresa a España en los últimos años del franquismo y sufre la represión política. Pasó 3 días en prisión por orden del entonces ministro de Gobernación, Manuel Fraga. El paso del tiempo no limó las asperezas entre ambos. Si algo tiene la ley de memoria histórica es poner las cosas en su sitio. Aquí hubo una dictadura feroz, cruel. Tenemos todas las posibilidades, después de amnistiados todos como están en este momento,
de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Hay comisarios del olvido que no interesa que remuevan el pasado porque ese pasado es muy pesado, indudablemente. Yo desde luego acusa a mucha tengo gente. una hoja limpia de servicios. La recuperación de la memoria histórica ha sido una de sus banderas. Su manera de defenderla en ocasiones ha ido de la mano de la polémica. A nosotros nos parece una vergüenza que 36 años después de fallecido el dictador todavía sigamos con el Valle de los Caídos, cuando en Berlín no existe un monumento a Hitler, cuando Guerra trabajó desgraciadamente a la fuerza en el Valle de los Caídos y decía que lo mejor que había que hacer con aquello era volarlo. Estas declaraciones le valieron una querella por incitación al odio que finalmente fue desestimada por el Tribunal Supremo. Y no es la única ocasión en la que su aguda dialéctica le ha llevado ante la justicia. En 2011 fue condenado a pagar 1 millón de pesetas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo por manifestar públicamente sus sospechas de que se financiaban con fondos reservados. Pero si hay un tema para el que Iñaki Anasagasti no tiene pelos en la lengua es la monarquía, y más concretamente el rey. Antes de que los elefantes de Botsuana o los litigios de su yerno deterioraran la imagen de don Juan Carlos, Anasagasti ya sacaba su látigo. En 2007, en su blog, llama pandilla de vagos a la familia real, y es solo el comienzo. Quizás haya parecido duro la expresión pandilla de vagos, pero claro, 2 meses de vacaciones, con el horario público, con toda la familia cada vez más numerosa, pues la verdad es que si alguien no puede decir ni una palabrita respecto a lo que está ocurriendo, pues la verdad es que llama mucho la atención. El rey es un mal hablado. El rey, cuando uno va a las audiencias aquellas, cuando hay que formar gobierno, pues habla, pone a parir al que ha estado anteriormente, siempre, eso es una constante, pone a parir a todo el mundo. Tiene que ser mucho más trabajador. Lleva 1 mes y medio de vacaciones en Mallorca, tiene que democratizarse. Pero ¿cómo es posible que España se presente por el mundo con un rey que es un corrupto, que es un comisionista y que es un hombre que es, que no respeta ni a su mujer? A que no me sueltas a la cara lo que dices por ahí. Es lo que, según el Confidencial Digital, le dijo don Juan Carlos a Anasagasti el pasado 11 de marzo, cuando coincidieron en los actos del aniversario del 11M. A la cara no sabemos si se lo ha dicho, pero por escrito hay mucho material. Le ha dedicado perlas en varios de sus libros y ahora insiste en su nueva obra, En jarrones chinos, en la que incide en la teoría de la conspiración del 23F, aunque ese discurso ya se lo habíamos escuchado con anterioridad. También hay mucha farsa en cómo nos han contado el 23F, donde aparece el rey defendiendo la democracia, y eso no es verdad, porque toda la relación que tuvo con Alfonso Suárez y con Alfonso Armada, y con la imposición que tuvo para poner a Alfonso Armada de segundo jefe del Estado Mayor, pues eso no se tiene en cuenta. A tierras gallegas le ha traído, como decíais, Fernanda, Compromiso por Galicia, una de las formaciones con las que el PNV integra Coalición por Europa de cara a las elecciones europeas. Pues muchísimas gracias, Paloma. Le pregunto directamente, ¿qué pasó con el rey ese 11 de marzo? ¿Le dijo ciertamente esto no me lo dices a la cara? No, bueno, salíamos de la Almudena después del 10º aniversario del trágico atentado de Madrid, ¿no? El 14 de marzo, de hace 10 años. Entonces yo salí por un lateral. Entonces yo cuando iba saliendo me di cuenta que estaba el rey allí dando la mano a todo lo que salía, ¿no? Entonces cuando llegué donde él me dijo, ¿a que no te atreves a decirme eso a la cara? Le dijo, ¿cómo que no? Ahora mismo, ¿quiere usted? En ese plano. Porque él lo dijo de una mezcla de campechanía y una mezcla de reproche. Y luego dijo, cualquier cosa que quieras, vienes a casa y me lo dices. Pero en ese plan así. ¿Y llegó a producirse ese No, encuentro doméstico? no se va a producir, ¿no? Pero bueno, él tiene un talante y yo tengo el mío. Bueno, usted lleva... Pero todo esto, que claro, sí. sacado así, pues, Sí. parece una cosa un poco terrible, ¿no? Y además a mí cuando lo veo me estremezco casi. Bueno, después de Digo, visto lo que pasó a continuación, se quedaba usted corto en el año 2007. Pero eso fue cuando la guerra de Irak, que nosotros queríamos un debate en el Parlamento. Entonces Aznar nos lo prohibía, nos lo impedía. Y entonces la Constitución dice que el rey es el jefe del Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Y además que después de un debate parlamentario en las Cortes Generales, el rey hace la guerra y declara la paz, ¿no? Y entonces pedimos una audiencia con él. Y nos lo negó. Y entonces solamente lo recibió Zapatero. Y nosotros lo recordamos que la Constitución española habla de monarquía parlamentaria, no bipartidaria, sino parlamentaria. Entonces cuando me tocó bajar a la tribuna, dije todo ese tipo de cosas. Se puede usted imaginar la que me organizó el Partido Popular, ¿no? Lo tenía yo allí cerquita. Me llamaron de todo, desde Tarra a lo último. Dije, sí, pues vamos a poner las cosas en su sitio. Entonces, a raíz de eso, pues empecé a ser un poco lenguaraz. Claro, pero es cierto que en el año 2007
nadie se atrevía en España a decir las cosas que ahora usted tampoco decía. mucho, ¿eh? Bueno, ahora parece que un poco más. Aquí lo comentamos muchas veces. En muchas de las tertulias que mantenemos, muchas de las cosas que se dice de la familia real no se decían. Pocos diputados y pocos senadores, y sobre todo a mí me llama la atención el Partido Socialista, que es un partido teóricamente republicano, pues que indudablemente pues, dice que son juancarlistas. Una persona puede ser juancarlista, pero bueno, acaba esto cuando, ojalá dentro de muchos años, desaparezca físicamente el rey. Pero no, ahora dicen que es el príncipe Felipe. Entonces, cuando uno dice que su candidato es el príncipe Felipe, eso no es juancarlismo, eso es monarquismo en estado puro, ¿no? De lo que ha pasado desde entonces hasta ahora con la monarquía, incluidas bueno, pues las peripecias de Botswana, pero también las peripecias judiciales que están abiertas en estos momentos, ¿le han sorprendido a usted o simplemente ha encajado piezas que ya sabía que existían? No, porque yo tenía un senador de Mallorca detrás nuestro que nos contaba cosas que ocurrían en Mallorca continuamente. La gente sabe mucho, la Villa y Corte da para mucho. Lo que pasa es que no se verbalizaban, no se escribían, no se decían, pero todo el mundo era consciente de lo que estaba ocurriendo, lo que pasa es que no se decía. Hasta que al final pues estalló a cuenta de Botswana, Corina y todo lo que ha ido cambiando y ahora, fíjese, está... Por ejemplo, estos viajes que está haciendo, ¿no? Dicen el rey es un gran comercial. Pero, claro, usted no le puede controlar al jefe del Estado, nada. Me dirá, bueno, pero el jefe del Estado funciona refrenda sus acciones el gobierno, ¿no? Usted pide que comparezca el ministro de Industria o cualquier ministro que lo acompañe al rey y no le dirá una palabra de todas las conversaciones y de todos estos grandes negocios que están haciendo. Eso en una democracia hay algo que falla, ¿no? Porque la democracia fundamentalmente, el legislativo no solamente hace leyes, sino controla el ejecutivo. Y ahí no podemos controlar. Y nosotros lo que queremos, la ley de transparencia ha salido muy mutilada, ha salido muy mal, ¿no? ¿Qué propone usted que se haga? Bueno. En estos momentos con la jefatura del Estado en particular, yo no le deseo la monarquía en al general. rey ningún mal, lógicamente, y que acabe su reinado de una manera feliz y cuando crea conveniente. Pero sí me gustaría que aquí ocurriera lo que ocurrió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Que en el año 78 no se pudo hacer un referéndum para saber qué régimen político, se metió de matute en la propia Constitución y, lógicamente, el ciudadano tiene algo que decir, ¿no? El ciudadano hoy en día tiene elementos de juicio más que suficientes para poder decidir. Y sobre todo la gente joven. La gente joven no ve normal que por ser un señor hijo de su padre tenga que ser el jefe del Estado. Pues la verdad es que no lo ve. Hay quien sostiene que en un momento determinado el rey jugó una figura de cohesión, digamos, en un Estado particular como es el español, y que el rey durante una serie de años en los que las cosas no eran fáciles, que era un referente que contribuyó a que determinadas inercias no se concretaran. Sí, bueno, pues indudablemente, pero eso es un poco decir que la clase política española o el español medio o el español político no tiene suficientes luces para hacer una buena política, ¿no? Y yo creo que el rey en un momento determinado, nosotros incluso fuimos en la debate constitucional con el pacto con la corona, pero a mí me ha tocado hacer encargos ante el rey y me daba cuenta de que el rey no hacía nada, sobre todo cuando tuvimos la ofensiva de Aznar. Tuvimos la ofensiva aquella de Aznar que nos quería meter en el mismo saco con ETA, y entonces a mí me tocó pedir la audiencia al rey y decir, oiga, mire, esto ya está bien, ¿no? Aquí hay que una distinción, una cosa es el nacionalismo vasco y no tiene nada que ver absolutamente nada con ETA, ¿no? Y usted dígale a este señor que modere sus ¿Es una persona preparada el rey por los contactos que usted ha tenido con él? A ver, perdón. Si es una persona preparada, bueno. intelectualmente solvente. Él dice que de aquí poco, pero de aquí mucho. Yo creo que tiene sentido común y sobre todo, pues sabe, ¿no? Su oficio y sabe. Pero indudablemente, pues hombre, para ser jefe del Estado es que... Imagínate que elijan de presidente de la República a Aznar. Bueno, pues si lo eligen a Aznar, pues 4 años. A los siguientes 4 años se elija a otra persona. ¿O por qué no puede ser del Bosque? ¿O por qué no puede ser como el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, un señor de 89 años que ha sido reelegido fundamentalmente porque sabe hacer bien su oficio? Es que la universidad y en general la clase política española no da para dar un buen presidente de la República. Pues bueno. Pero, en fin, yo no quería suscitar el debate del rey. No he venido aquí a hablar del rey. Pero a nosotros nos interesa... Sino fundamentalmente quería hablar de que nosotros hemos apostado por compromiso, entre otras razones, porque fíjese, el debate que ha habido en Cataluña, ¿no? Sí, de eso vamos a y hablar además, también, fundamentalmente se dice, hombre, la Constitución está ahí, no se puede hacer nada fuera de la ley. Oiga, vamos a ver. España es un Estado autonómico, ¿no? Bien. ¿Por qué no podemos tener circunscripciones autonómicas? Una circunscripción galega, una circunscripción vasca y una circunscripción catalana. Y nos dicen, no, porque hay que tener un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Oiga, si España es un Estado autonómico, mire cómo está organizado. Francia tiene 7 circunscripciones autonómicas. Gran Bretaña tiene 4 circunscripciones autonómicas. Bélgica tiene 4... Bueno,
En fin, podemos hablar de eso, ¿no? Y bueno, es algo que nosotros reivindicamos, ¿no? En un proceso como este de las europeas, bueno, un proceso particular teniendo en cuenta que estamos inmersos en una crisis económica, que nos han vendido en todos estos años que los problemas o las soluciones vienen sobre todo de Europa, es cierto que hay datos muy llamativos, como que, por ejemplo, el 80% de la actividad parlamentaria del Congreso son transposiciones de normativas europeas, es decir, que Europa sí que tiene una importancia y el Parlamento también, pero ¿qué papel juega el nacionalismo en todo este fregado, señora Masagasti? Fíjese que en este momento usted sabe que existe el Comité de las Regiones. Eso fue una reivindicación alemana. Pero ¿qué ocurre con el Comité de las Regiones? Que metieron regiones europeas y municipios. Es decir, un arroz con pollo para al final contentar a los Länder alemanes, pero que no tuviera carácter vinculante y que no funcionara, ¿no? Nosotros vamos a hacer una pregunta al Gobierno la semana que viene diciendo a ver si el Gobierno tiene criterio para convertir el Comité de las Regiones en un comité donde no todos los estados están organizados de la misma manera, ¿no? Con regiones y con autonomías y con... Pero indudablemente se tenía que dar un paso y las regiones naturales de Europa tenían que tener un lugar donde su criterio fuera también vinculante y eso podía ser casi un Senado europeo, ¿por qué no? ¿Cómo percibe lo que está pasando en Cataluña y qué camino le ve? Bueno, fundamentalmente percibo, al inicio de la transición no había una demanda para que Madrid fuera una autonomía, no había una demanda, ni Murcia, había 3 demandas, la gallega, la catalana y la vasca. ¿Pero qué ocurrió? Pues el café famoso para todos, ¿no? Sobre todo después del 23F y después de la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. No se resolvieron 3 demandas de autogobierno y se crearon 17, bueno, que indudablemente ahora es muy difícil poner la moviola y que vayan para atrás, ¿no? Pero si quieren buscarle una solución al problema catalán, porque se ha convertido en un problema en este momento político, que va a tener sus consecuencias el 9 de noviembre con su petición de derecho a decidir, su referéndum, pues, indudablemente el problema catalán no es un problema jurídico, es un problema político y hay que abordarlo políticamente. Y no se está abordando políticamente. ¿Por qué no se aborda políticamente? Porque el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo para poner un poco la moviola y tratar de solucionar un problema de financiación que tiene Cataluña y de encaje en un Estado plurinacional que nunca ha sido un Estado plurinacional. ¿Pero entonces es un problema de financiación o un problema político? De las dos cosas. Porque nosotros, al inicio de la transición, reivindicamos la devolución del concierto económico para Guipúzcoa y para Vizcaya. Usted sabe que Franco dijo que Guipúzcoa y Vizcaya eran provincias talidas y nos quitó el concierto económico. Y yo recuerdo que el propio Adolfo Suárez, delante de Chiqui Venegas, un día me llamó y me dijo, mira, os voy a decir una cosa para que lo sepáis. Yo solamente cuando estuve dispuesto a dimitir, en diciembre del año 80, accedí en devolver el concierto económico para Guipúzcoa y para Vizcaya. Porque no sabéis la resistencia de la Administración Central. Es decir, es un problema muy gordo y muy difícil y muy complicado, pero para eso hace falta altura de miras y gente política. Y Adolfo Suárez tendría muchos efectos, pero encaraba los problemas. Y ahora no hay nadie que encare los problemas. Hace unos días en el Senado, precisamente el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, apelaba a la imaginación de los líderes catalanes para buscar una solución pues a este fregado en el que nos hemos metido. ¿Usted qué cree que va a pasar antes de ese referéndum convocado ya desde Cataluña? ¿Va a aplicar Rajoy el famoso artículo 155? ¿Qué cree que va a suceder? Sería un fracaso terrible y eso lo único que no solucionaría nada, aunque siempre se ponen precedentes históricos y siempre se nos dice. Nos decían que la disolución de Ribera Sur iba a ser un desastre, se disolvió y no pasó nada. Hombre, los problemas no se resuelven de esa manera, ¿no? Aplicando el artículo 155. Yo creo que en este momento, yo estuve el otro día, la semana pasada, en Sant Jordi, ¿no? en Barcelona, y allí la gente está al pil, está esperando, está harta y está muy aburrida. Y luego hay un sentimiento muy sincero de agravio. Es que España es Madrid, España no es Galicia, España no es Barcelona, España es Madrid. Yo llevo viviendo en Madrid desde el año 86. Yo creo que hay un planteamiento que no tiene nada que ver con un Estado autonómico. España no ha asumido que es un Estado autonómico, no lo ha asumido. Y por eso le he puesto el ejemplo de la circunscripción electoral, que fíjese, ocurre en otros países. No estamos hablando de ruptura de España, sino simplemente de que la circunscripción para unas elecciones europeas, por lo menos sea autonómica en Galicia, en Euskadi y en Cataluña. Hoy ha habido noticias también desde Cataluña, prácticamente todos los días con este asunto, y tiene que ver con una encuesta hecha desde la propia Generalitat para pulsar un poco cuál es el sentimiento independentista de cara a esa consulta convocada desde Cataluña para el 9 de noviembre, como decía. Vamos a ver un poco qué dice esa encuesta. Los resultados nos lo va a resumir Marina Chiavegato. Adelante, Marina.
pues que un 47% de los catalanes optaría por el doble sí en la consulta, es decir, que quieren que Cataluña sea un Estado y también que sea independiente. Según esta encuesta del CIS, un 19% votaría un doble no, y esta es la primera vez que se hace esta pregunta, y la previsión es que la consulta tendría una alta participación y la abstención se situaría en un 10%. Otro dato curioso tiene que ver con las intenciones de voto de cara a unas elecciones, porque pese a la teórica ventaja en la consulta del independentismo, este pierde cierto fuelle, aunque se mantiene como primera opción. CiU, el partido de Artur Mas, sigue en caída progresiva, mientras sube Esquerra Republicana de Cataluña. Y es que según este sondeo habría prácticamente un empate entre republicanos y nacionalistas en Cataluña. También curioso es el resultado de las demás fuerzas, porque hay prácticamente un triple empate, donde lo más llamativo es la impresionante caída del PSC. Fernanda. Pues someramente son los datos de esa encuesta encargada por la Generalitat. Encuesta. A mí la encuesta que me gustaría sería un referéndum de verdad. Y además ese 47%, a pesar de que la gente diga de que es poco, pero ha subido muchísimo, porque el sentimiento independentista en Cataluña estaba por el 33%. ¿Por qué ha subido? ¿Quién está calentando el sentimiento? Porque el sentimiento independentista no aparece de un día para otro. Pues ¿no? un Zapatero que dice que lo que salga del Parlamento de Cataluña será avalado por las Cortes Generales. Mentira. Un Tribunal Constitucional que cepilla, como dice Alfonso Guerra, el estatuto aprobado por todas las fuerzas políticas. Una sensación de agravio, pues indudable, ¿no? Y luego una financiación inadecuada. Y luego una crisis es decir, una suma de grandes errores que al final se han cuajado en un sentimiento de agravio y en una necesidad de decir estamos hartos y queremos gobernarnos a nosotros mismos a nuestra manera. Pero quien está saliendo perjudicado fundamentalmente desde el punto de vista electoral de todo este proceso parece que está siendo CiU. Bueno, sí, pero ya veremos, porque el presidente Artur Mas es de Convergencia y Unió, y yo creo que la figura de Artur Mas es una figura que usted ponga a Esquerra Republicana y ponga la figura de Artur Mas, y Artur Mas suma el voto de Esquerra Republicana y dice, veremos eso, cómo se traduce, ¿no? ¿En qué se está equivocando Artur Mas? Si cree que se está equivocando en algo en este proceso. Hombre, no seré yo quien le diga lo que está equivocando, pero yo creo que de alguna forma está expresando un sentimiento de mucho cansancio político durante muchísimos años. Y además, fíjese usted, generalmente Convergencia y Unión, y eso lo he visto yo en estos años de actividad parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado, Convergencia y Unión y nosotros mismos, y también Coalición Canaria y en algún momento determinado, hacíamos un poco la labor de balance. Éramos el partido de centro que de alguna forma basculábamos las votaciones. ¿Qué ocurre? Cuando hay una mayoría absoluta del PP y una voluntad por parte del PP de no hablar con nadie, de que ningún proyecto de ley tenga ninguna enmienda asumida de ningún grupo parlamentario más que... A mí, por ejemplo, el otro día estaba yo feliz porque de 61 enmiendas que habíamos presentado a la ley de telecomunicaciones me habían aprobado una. Y fíjese, era una enmienda bastante birria, ¿no? Pero bueno, ese papel que Convergencia y Unión ha jugado durante tantísimos años no lo está jugando. Y no se ha dado cuenta el Partido Popular de que hay que dar juego, y en política hay que dar juego. Si no se da juego y se mete a la gente en un rincón, pues al final la gente salta y estalla. Hoy mismo desde el Parlamento Vasco se ha pedido al gobierno de Rajoy un estudio del coste de la independencia del País Vasco. ¿Envidian en algo desde Euskadi el proceso que está siguiendo Cataluña? No, porque nosotros tenemos un hándicap fuerte, que es lo que hemos vivido durante 50 años, que es la violencia de ETA, ¿no? Y ETA indudablemente ha manchado el nombre de Euskadi, ha proyectado una imagen horrorosa, ha roto la convivencia, y todavía hacen falta muchos años para que eso se vaya asentando y vaya funcionando de una manera democrática. Ahora gobierna la Diputación de Guipúzcoa, lo están haciendo francamente mal, pero bueno, la gente se da cuenta y puede elegir pues un debate sobre basuras, ¿no? Cosas, y no todo el día debates identitarios que al final son muy cansinos. ¿El camino o el futuro que le gustaría a Iñaki Anasagasti pasa por una Euskadi independiente y una Cataluña independiente y una Galicia independiente? Lo que pasa es que estamos hablando de un proceso europeo, ¿no? Un proceso europeo en lo cual nosotros como partido nos damos cuenta de lo que no podemos hacer es violentar a una sociedad. Es decir, nosotros, hombre, a nadie se le oculta que el PNV es un partido, pues nació en 1895, como Johnny Walker, y seguimos ahí tan campantes y reivindicando una independencia, lógicamente. Pero somos conscientes de que tenemos que ser gradualistas, ser inteligentes y darnos cuenta de que no podemos enfrentar a una sociedad a favor de unos, a favor de otros. Defendemos democráticamente con la palabra y con el voto nuestras opciones, pero indudablemente sabemos que tenemos que tener una cierta prudencia. Hablaba antes de la forma de gobernar
y de dirigir un poco la actividad parlamentaria del grupo mayoritario, el Partido Popular. Usted conoció bien también la época de Aznar. ¿En qué se diferencia? La sufrí. La sufrió. ¿En qué se diferencia Rajoy de Aznar? Hay dos Aznares. El de la primera legislatura y el de la Aznar segunda, que nos claro. necesitaba. El que hablaba catalán en la intimidad. Y me llamaba por teléfono, tienes que venir a la Moncloa a comer conmigo, ven con tu mujer para que hagamos un poco de intimidad, porque la política son relaciones personales. Y es verdad, la política, la ideología cabe en la punta de una servilleta y el resto son relaciones personales. Eso no es frase mía, eso lo dice Fernández Ordóñez, lo decía, ¿no? Pero claro, llegó un momento en que cuando tuvo mayoría absoluta salió el verdadero Aznar, ¿no? Y nos machacó. Yo me acuerdo perfectamente, no sé lo que habíamos hecho, ¿no? Pues no sé, defender a los obispos, defender a Setién, no me acuerdo. Y entonces en una recepción me vino y me dijo, y además lo pongo en el libro, el que la hace la paga. Pero además como si fuera Al Capone ahí, ¿no? Y el que la hace la paga. Y digo, bueno, este hombre, y bueno, pues en fin, es un hombre rencoroso. Pero tuvimos una buena relación al principio. Y hay que decir que aquel pacto que hicimos Convergencia y Unió y el PNV con Aznar en la primera legislatura, pues se eliminaron la figura de los gobernadores civiles, se eliminó el servicio militar obligatorio, se transfirieron la ley de puertos, se consolidó el concierto económico, es decir, que fue desde el punto de vista político pues fructuoso y importante. Pero luego se rompió todo. Le pedí una comparación entre Aznar y Rajoy. Y Rajoy, no. Rajoy es un tipo con el que se puede ir a tomar vinos. Con Aznar no, porque es un personaje muy raro. Pero con Rajoy sí, además habla de fútbol, habla de ciclismo, es un tipo... Pero bueno, pues últimamente no, claro, lógicamente bastante tiene con lo que tiene. Pero yo creo que es un hombre prudente, ¿no? Es inteligente y, bueno, pero me gustaría que tuviera más... un poco como Suárez, ¿no? A Suárez se le ha mitificado cuando ha fallecido, ¿no? ¿Y por qué se le ha reconocido lo que hizo? Porque se enfrentó, legalizó el Partido Comunista, puso al ejército, creyó poner el ejército en su sitio, se enfrentó a los militares en un momento determinado, aprobó los estatutos de autonomía de Cataluña, de Galicia. Es decir, yo creo que fue un personaje que ante los problemas, y venía de la Secretaría General del Movimiento, ¿no? Pero él, yo creo que hizo muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? En la ley del divorcio, es decir, bueno, se quedó sin partido, quizás no supo manejar un partido, y luego tenía miedo escénico. Era un hombre en la distancia corta maravilloso, pero era un hombre que no le gustaba bajar la tribuna. Se ponía muy nervioso y claro, un líder político tiene que bajar la tribuna y tiene que verbalizar su discurso. Y según la teoría que ha elaborado sobre los jarrones chinos, en el libro del que estamos hablando, ¿qué está pasando en estos momentos con Aznar dentro de su partido? Con este espectáculo que hemos visto estos días de quiero ir a un meeting, pues ahora que vienes yo no respiro y no voy. ¿Qué está pasando? El libro ese que sacaba, Jarrones Chinos, me lo pidió la editorial. Me dijo, ¿y sobre qué vas a hablar? Y justamente Felipe González había hecho unas declaraciones hablando de jarrones chinos. Y la verdad es que me dio un poco rabia, ¿no? Porque la frase no es mía, pero tampoco es de Felipe González. Es una frase venezolana que lo decía el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, que además se la había robado al presidente de Chile, Eduardo Frei, en el sentido de que los expresidentes son gente muy valiosa, como los jarrones chinos, pero nadie sabe dónde ponerlos. Y entonces yo se lo atribuí a Felipe González. Felipe se cogió con la idea y todo el mundo se la atribuye a Felipe. Y entonces dije, no, pues voy a sacar un libro y voy a reivindicar que eso es... Y luego, claro, Aznar es el clásico jarrón chino. Es un personaje que a dedo designa... podía haberlo hecho con Rato, podía haberlo hecho con María Oreja, pero apuesta por Mariano Rajoy. Porque era el que menos crítica tenía dentro, menos adhesiones, pero tampoco menos crítica tenía dentro del Partido Popular, ¿no? Pero claro, le ha salido un poco la criada respondona, porque no cuenta con él para nada, ¿no? Y entonces yo creo que él quería desde FAES, pues que de alguna manera pues, se reconociera sus méritos, porque es el creador del nuevo Partido Popular, y además que sus políticas se tuvieran en cuenta. Pero claro, no, es un personaje pues, difícil. Difícil ¿González es mejor jarrón chino? Bueno, González, a mí personalmente González, que me parece que es un hombre admirable en ciertos aspectos y que es un político de raza y que es un gran comunicador, a mí, sinceramente, me tiene un poco decepcionado, porque una persona con ese background podía haber tenido un discurso europeo y haber trabajado más por temas europeos. Y eso que ha estado en el Alto Comisariado para crear un informe sobre la Unión Europea. Pero le oye usted hablar de que su mejor amigo es Carlos Slim, sí. Un personaje mexicano pues, que es uno de los mayores fortunas del mundo. Pero no le verá usted con una ONG ni con un pobre diablo perdido por ahí. A mí eso es lo que no me gusta de Felipe González, se lo dije una vez. Me dijo, bueno, tú verás que cuando uno deja todo este tipo de cosas, bastante tiene con sobrevivir y esas cosas, ¿no? Pero, bueno, Felipe González pues es un hombre que tiene autoritas,
pero no tiene ese papel de jarrón chino, porque el hombre, ¿usted cree que Felipe González nos está moviendo sobre quién tiene que ser el candidato en las siguientes elecciones, o en estas elecciones, o fíjese, el papel protagonista que tuvo en Galicia, para que saliera lo que salió, salía Griñán y no saliera en aquel... Sí. Bueno, es decir, que es un personaje que está en activo. Y Zapatero, porque también es un expresidente. Zapatero, yo creo, para mí es un presidente. Él llegó el año 86 a Madrid, fue el diputado de menos edad, estuvo en la mesa de edad por joven, y teníamos una muy magnífica relación, y siempre nos decía, mira, yo quiero renovar el Partido Socialista, quiero renovar la política española, quiero abrir ventanas, la verdad es que teníamos una magnífica relación. Pero luego, cuando llegó al gobierno, pues yo creo que, si te he visto, no me acuerdo. Yo me imagino que un presidente de gobierno tiene muchas demandas de todo tipo. Al final no se portó bien con su retaguardia, ni con su vanguardia, ni con la clase dirigente antigua. Y luego, pues hizo cosas un poco incomprensibles, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues desde quedarse sentado cuando pasó la banda norteamericana, que fue una batada que puede hacer un presidente, que luego lo pagó muy caro, ¿no? La salida de Irak de las tropas lo hizo de una manera abrupta y sin contar con que tenía que haber contado, y eso le pasó factura en los 7 años y pico de gobierno que tuvo, y luego improvisaba mucho. Usted habla con Zapatero y un día te decía una cosa y el día siguiente te decía la contraria. Ay. Y claro, pues esto política, que lo haga mi hija de 12 años está muy bien, ¿no? Pero, sí, pero para un tipo consistente, con una vertebral política, con un diseño de lo que quiere hacer, yo creo que es una buena persona, pero indudablemente le faltó punch y le faltó rematar. Y tenía todo a su favor para haber hecho una de las mejores presidencias de gobierno de los últimos años. Hay noticia hoy en relación con el entorno del PNV, Josellón Imaz, que acaba de ser nombrado consejero delegado de Repsol. Hay por ahí listas que apuntan que hasta 43 políticos, altos cargos, están en estos momentos relacionados con empresas eléctricas o energéticas. Sí. Bueno, ¿Qué le parece? Josellón Imaz es químico de profesión. Y entonces es una persona que sabe de lo que habla, y entonces le hicieron una oferta en un momento determinado. Usted sabe que no salió muy bien de la presidencia de Euskadi Burbachar, en un momento determinado pues hubo tensiones, y entonces, bueno, pues una especie de pacto que hubo fue la presidencia de Íñigo Urkullu actual, que ahora es el actual Lehendakari, ¿no? Y entonces, lógicamente, uno se tiene que dedicar a la vida privada y a la empresa. Pero es que todos acaban en el mismo sector, ¿no es un poco llamativo? Porque hacemos la lista y esa lista está desde González hasta Aznar, pasando por Elena Salgado y ahora el señor Imaz. A mí no me han ofrecido eso, le han ofrecido a él porque tiene cualidades, es un personaje muy ¿Solo listo. cualidades o se busca también otro tipo de cosas? No. Bueno, se busca, yo imagino que las empresas buscan, por ejemplo, en el caso de Josellón, yo sé que fue en un momento determinado con el presidente de Iberdrola, pues a Escocia, pues a hablar de no sé qué para que eso a Iberdrola pues no le condicionara. Pero es decir, Iberdrola, yo soy una persona muy lista, y a mí como afiliado al PNV, pues prefiero que una persona que ha sido presidente de mi ejecutiva pues esté en lugares en los cuales su capacidad ejecutiva vale para algo, que no que esté de portero en una, no sé... Claro, es lo que se llama la famosa puerta giratoria, es decir, ¿dónde están los límites pero de Josellón es muy joven, es asquerosamente joven. Y entonces, claro, que una persona con 48 años, que usted que me diga que se tiene que quedar en casa, pues es muy difícil la ubicación. Los jarrones chinos, él no quiso ser jarrón chino, él quiso dedicarse a Ardanza. Ardanza presidió una compañía de telefonía, ¿no? Y bueno, pues, en fin, pues las cosas... yo entiendo que es criticable, y además en política la crítica está absolutamente asumida, ¿no? Una crítica destructiva es lo malo que está ocurriendo, porque la alternativa a la política, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿No? Y no está resuelto este tema de un político joven que acaba en lo mejor de su experiencia y que, sin embargo, no cuenta con él para nada, ¿no? Bueno, me gustaría abrir un poco ya esta conversación al resto de los miembros de la mesa, empezando por Roberto Blanco Valdés. Roberto. Sí, yo quería hacerle, señora Anselesti, dos preguntas muy breves para que todos mis compañeros de mesa... decía usted, recojo la frase literal, que el rey era un vago porque se tomaba 2 meses de vacaciones. No seré yo quien crea que el trabajo que hace el rey mata. Estoy convencido que es un trabajo que no es especialmente gravoso para la... Pero los diputados tienen 3 meses de vacaciones, no 2, 3. Las Cortes se reúnen de febrero a junio y de septiembre a diciembre. Es decir, no se reúnen en julio, agosto y en enero. Por tanto, los diputados tienen 1 mes de vacaciones más que el rey, lo cual esto indicaría, según su criterio, que son más vagos que el rey, ¿no? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta se refiere a esto que ha afirmado usted, de que en realidad no se ha producido en España un reconocimiento como debería haberse producido de la autonomía, de la personalidad de los territorios, ¿no? Dicho por alguien que viene del País Vasco, resulta por lo menos sorprendente, ¿no?
teniendo en cuenta que el País Vasco es una comunidad autónoma que tiene un sistema de financiación que no existe en ningún Estado federado del mundo. No hay ni un solo Estado federal donde los Estados federados tengan un sistema de financiación como el que tiene el País Vasco. Ni uno solo, en ningún Estado federal del planeta. Es más, es difícil encontrar, con la excepción de Estados Unidos, que es un caso muy peculiar, desde luego en Europa es prácticamente imposible encontrar una entidad territorial federada que tenga el grado de autonomía que tiene el País Vasco, ¿no? Claro, yo no sé si la cuestión consiste en que el problema se soluciona no teniendo autonomía a los demás, y no entiendo muy bien la forma de razonar. Es decir, la cuestión consiste en que tenga mucha autonomía Cataluña, el País Vasco y Galicia, o consiste en que tengan ninguna o poca o ninguna a los demás. No entiendo muy bien por qué el que los demás no tengan autonomía supone que se resuelve el problema, y si los demás la tienen, no se resuelve. Las dos preguntas. En relación con los vagos, yo quise quitar esa expresión, llamé a la GCF, porque yo no me refería al rey, me refería a todo el entorno que rodeaba al rey. Pero al final usted sabe que, diga lo que diga, pues es muy difícil, ¿no? Y además, bueno, pues el rey pues será lo que sea, pero no entra dentro de la clasificación de lo que puede ser una persona que no trabaja, ¿no? Por tanto, y luego lo que usted dice en relación con los diputados y senadores, usted sabe que nosotros tenemos 2 plenos en el mes de enero y 2 plenos en el mes de julio. Por tanto, el único mes de vacaciones es agosto, ¿no? Y eso además se hizo también en los últimos tiempos, quizás por presión de la propia sociedad, que decía, oiga, pero si nosotros... Pero eso es muy reciente, señora Ansagasti. Sí, es de hace 3 años. Por eso digo, llevamos 30 años con el Parlamento bueno, vacando durante 3 meses. Pues puede usted tener razón, pero en un momento determinado yo le digo, mire, si los parlamentarios son unos vagos y trabajan poco... No, yo no lo digo, ¿eh? No lo digo eso. A los 4 años se les cambia, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que puede ser el rey, que no se le puede cambiar, el parlamentario es elegido democráticamente cada 4 años. Quede claro que yo no digo que sean unos vagos, no, digo que en comparación con un rey vago con 2 meses... Un político de verdad trabaja las 24 también. horas, sí, y trabajamos las 24 horas al día porque uno tiene que estar atento a muchísimas cosas. Pero son ¿no? todos así. A ver, No, dígame de pero mire, verdad, yo estoy en un grupo pequeño y lógicamente los grupos pequeños tenemos mucho protagonismo y trabajamos la tira, porque tenemos que estar en 5 comisiones. El grupo del Partido Popular, un senador del Partido Popular se ganan el sueldo. A mí me da, yo por ejemplo en el Senado veo políticos que de una gran trayectoria, ¿no? Que han sido presidentes de comunidades autónomas, que están trabajando como niños pequeños, llevando sus interpelaciones, sus mociones, y sin embargo no hay un reconocimiento público. Pero claro, si usted pertenece a un grupo parlamentario que tiene 166 senadores, pues tendrá poco... O sea, hay senadores que no se ganan el sueldo. Pero yo no lo quiero criticar, sino que es el sistema que funciona de esa manera. Quizás el Senado y el Congreso podrían funcionar con la mitad de senadores y con la mitad de diputados. Y hay una reforma del Senado que se va a contemplar la posibilidad de que sean la mitad de senadores. Es decir, que está... A ver si tienen más suerte que con las anteriores, bueno, porque pues sí. esa gran asignatura pendiente. Y en relación con el concierto económico, bueno, usted sabe que después de 2 guerras carlistas en el siglo XIX, al final Cánovas del Castillo, que nosotros los vascos no hacíamos servicio militar obligatorio y no pagábamos impuestos, pues... Nadie pagaba impuestos en España. No, pero bueno, sí, había sus maneras indirectas. Había su IVA muy especial, ¿no? Ya, sí, pero entonces llegó el concierto económico. ¿Y estos quiénes son? Pues estos son unos señores que son pocos, porque éramos muy pocos, y no tenemos catastro, pues que pagan una cantidad alzada para subvenir a los gastos de la corona, de la política exterior, del ejército, por llamarlo así. Y eso ha venido funcionando. Usted me dice, bueno, pero eso en Galicia podría ser. Yo creo que sí, si se reivindicara, me parecía lógico. No, pero, ahora bien... Perdón, señora Garcés, mi pregunta no es si eso pudiera ser en otras partes. Mi pregunta es, ¿eso no le parece una prueba evidente, manifiesta, de que ustedes tienen un nivel de autonomía altísimo? ¿Verdad? Sí, desde el punto de vista fiscal y fiscal punto de vista en todos científica, los sentidos. sí, pero tenemos el Estatuto de Autonomía que todavía, aprobado en 1979, no está cumplido en la totalidad. También tenemos la reivindicación de la seguridad social, el propio Estatuto de Guernica, que a mí me ha tocado defender eso y siempre me dice, mira, chico, tienes toda la razón, pero si nosotros transferimos la seguridad social, imagínate, se rompe la caja única y además los catalanes vienen y nos piden, y claro, vosotros sois 4 gatos, pero los catalanes son 7 millones. Y eso no puede ser, porque se rompe España. Esa es la misma argumentación. Ahora usted dice... Yo comparto esa argumentación, creo que es verdad. Pero yo un poco más allá tiene la sensación desde Madrid, que no hay una comprensión, un reconocimiento del Estado plurinacional. No hay una comprensión del Estado autonómico y además con 3 nacionalidades muy definidas, con lengua propia, con una historia por detrás y sobre todo con una petición de autogobierno muy característica, que no existía en Murcia y que no existía en Castilla y León, lo siento mucho, y en Madrid no digamos. José Luis Barreiro. A ver, 2 preguntas que están conectadas entre sí y soy consciente de que la primera
necesitaba precisiones históricas que no tenemos tiempo para hacer, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención una cosa. Si nosotros miramos los dos grandes acontecimientos sobre los que en este momento se debate la cuestión catalana y en parte la cuestión vasca, son dos. La primera, la formación de un Estado único, en la que el Reino de Aragón participa en su coalición con Castilla y los demás no participamos en nada, ustedes tampoco. Y por tanto ellos sabrán qué era lo que hacían en aquel momento, porque aunque reniegan del hecho del Reino de Aragón, lo eran, y lo eran de una manera determinante en ese caso. Y la segunda es el pacto constitucional, donde a los catalanes se les da una persona, un puesto en la Comisión Constitucional, a ustedes y a nosotros tampoco se nos da. Hombre, suena un poco raro para el conjunto de los españoles que todo aquello que pactan les salga mal. Y sobre todo los catalanes, sí. Y sobre todo que hayan durante tanto tiempo alardeado de lo bien que le iba a Pujol con la autonomía y que de repente la interpretación de la autonomía sea exactamente todo al revés. Fueron los grandes perjudicados. La segunda pregunta que le hago tiene que ver con, supongo, su viaje aquí y las elecciones europeas. Están hablando de que es necesaria una Europa de los pueblos, pero ¿se puede ir a una Europa de los pueblos haciendo primero 130 estados? Porque no es un camino equivocado el ir a la Europa de los pueblos por la vía de crear más estados. Bueno, vamos a ver. Usted mejor que nadie sabe que la propia Constitución Española, el artículo 2, consagra una diferencia fundamental: nacionalidades y regiones. Sí, ¿verdad? No tiene ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Ninguna. No, es que no puede tenerla, porque la Constitución no vuelve a mencionar el término nacionalidades en ningún sitio, y lo único que, la única consecuencia de ese artículo es que permite a los territorios, a todos, definirse como nacionalidad o como región. Sí, sí, además como... Pero usted, si lee el diario de sesiones de las discusiones previas constitucionales, verá que Licinio de la Fuente, que era en ese momento un diputado de la Alianza Popular, dice: una nacionalidad es una nación, dejémonos de eufemismos. Señor Roca, que había sido Roca quien había planteado aquello, ¿una nacionalidad es una nación? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no ha tenido consecuencias jurídicas ni políticas. Pero bueno, ahí estaba sobre todo el espíritu. Yo lo que estoy proponiendo es que volvamos al espíritu de la transición al inicio, que había 3 demandas y no había 17. En realidad había 2 demandas, ¿eh? Bueno, presentes en las Cortes había 2. Bueno, pero la en gallega... las Cortes había 2 demandas. Sí, sí. Ustedes y los catalanes. No había representación nacionalista. No minusvalore a los gallegos. Que no, pero si no los minusvaloro. Sí. Me constato el hecho de que en las Cortes Constituyentes no había ningún representante nacionalista de Galicia. Sí. Estaban los representantes de UCD y del Partido Socialista de Alianza Popular. Pero será por, eso es lo que había. Sí, indudablemente, pero un hecho. Pero usted sabe mejor que nadie que el 28 de junio de 1936 el Estatuto galego estaba plebiscitado. Sí. Y que Castelao existió. Sí. Y que Castelao fue diputado en las Cortes Republicanas. Y además hoy he contado una anécdota de Castelao que me parece muy simpática, que cuando llegó al Congreso de los Diputados, al hemiciclo, lo primero que vio fue en el frontispicio a los Reyes Católicos. Y dijo: estos son los culpables de todo. Y tomó una iniciativa para ver si se quitaban esas estatuas. Y ahí siguen las estatuas. Porque una cosa es Castilla y otra cosa es España y otra cosa es el propio discurso de Castelao. Entonces, bueno, pues indudablemente usted dice: bueno, los gallegos, los catalanes, pues todo lo que han reivindicado, pues han fracasado. Hombre, se tiene que dar cuenta que Convergencia... Se tienen por fracasados. Se tienen por fracasado. En aquel momento... Ahora, no antes, claro. Pero usted mejor que nadie sabe que en aquel momento el partido mayoritario era el Partido Socialista de Cataluña, no era Convergencia y Unión. Y el Estatuto de Sao estuvo Miguel Roca, que Miguel Roca estuvo en la ponencia constitucional. Nosotros no estuvimos en la ponencia constitucional fundamentalmente porque Tierno Galván estaba en el grupo mixto y el grupo mixto con Tierno Galván tenían 14 diputados y nosotros teníamos 8 diputados. Y para que no estuviera Tierno Galván, que era un profesor de dicho constitucional, pues no estuvimos nosotros. Es decir, fíjese qué altura de miras se tenía a la hora de discutir aquello. Y Miguel Roca no nos representó a nosotros, porque Miguel Roca era una persona que decía este tema del concierto económico, que era una antiguaya. Y que no hay nada más odioso... Algo de antiguaya tiene. Hombre, claro, antiguaya, pues también tiene que ver con las guerras carlistas, algo de antiguaya tiene. Pues sí, pero la propia Constitución está basada en muchas antiguayas, ¿no? Ya. Pero entonces decía que no hay nada más odioso que la recaudación. Incluso cuando nosotros reivindicamos una policía propia, la Ertzaintza, decía que no hay nada más odioso que la represión. Bueno, efectivamente, usted puede argumentar eso y decirles a ellos, pero ellos siempre se defienden... Claro, ustedes lo han hecho, claro. Sí, nosotros hemos defendido, nosotros se nos dice que somos un poco de piñón fijo, ¿no? Y siempre vamos a los mismos sitios y diciendo las mismas cosas, ¿no? Hasta que lo conseguimos, porque eso es por agotamiento. Pero yo los he utilizado precisamente porque
las dos oportunidades en las que ellos participaron, ustedes no han participado. Sí. Tiene un cierto sentido que ustedes digan, esa Constitución no Pero quedó a nuestro en gusto. algo que ahora cuestiona, ¿no? Claro, pero ellos participaron, fueron elementos determinantes. No participaron, fueron una clave elementos determinantes en algo que luego no les gusta. Y a los demás que no fuimos elementos determinantes sí nos tiene que valer. Bueno, pero en este momento usted sabe mejor que nadie que también tiene la gente derecho a cambiar, ¿no? No, eso sí. Porque no, todo eso. Hay de todo. Fíjese, el Partido Socialista es más monárquico que el Partido Popular en este momento, imagínese, ¿no? Y tiene un martirologio por detrás, ¿no? Y luego me habló a los estados, a la vocación de crear estados nuevos en una Europa de los pueblos. Nosotros, esto nace en 1948 con el movimiento europeo y nosotros fuimos allá en aquel momento con la Europa de los pueblos. ¿Pero qué se consagró en La Haya con Churchill y con toda la gente que estaba ahí? Pues la Europa de los estados. Lo que pasa es que si Europa quiere funcionar y tener un protagonismo internacional, usted sabe mejor que nadie que Europa los estados tienen que ceder soberanía. Y lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que no hemos tenido una política exterior europea. Fíjese lo que está ocurriendo en Ucrania, que tienen que venir los norteamericanos aquí a tratar de medio arreglar aquello, y no tenemos un ejército europeo. Es decir, que es un desastre la política exterior europea, y hasta que no haya una efectiva cesión de soberanía a Bruselas, por llamarlo así, es que Europa no va a tener un protagonismo internacional que es el que merece, ¿no? Y nosotros vemos que en esa Europa sin fronteras, en esa Europa con una moneda común, en esa Europa con una política exterior y con una política de defensa, podemos estar muy cómodos. ¿Por qué no? ¿Por qué todo tenemos que hacerlo a través de Madrid? ¿Por qué nos tiene que condicionar Madrid a todo? Porque vuelvo a repetir, España es Madrid. Y el que no se dé cuenta de eso, pues allá él, ¿no? Y nosotros queremos romper esa inercia. ¿Por qué no podemos...? La periferia, somos periféricos. Los gallegos son periféricos, los vascos son periféricos, los catalanes son periféricos. ¿Periféricos en relación con qué? Si es con Bruselas, pues Madrid es mucho más periférico que lo que puede ser Barcelona, ¿eh? Si creemos de verdad en que Europa es una Europa decente y además con una unión. Xoán Bascuas. Pois eu tamén vou facer dúas preguntas. Unha primeira en relación a proposta de novo estatus para Euskadi, recentemente presentada no Parlamento Vasco, aprobada. Que camiño pode levar no seu proceso para a súa materialización, pois tendo en conta as resistencias que existen cara ao proceso da consulta catalana? Como se pode chegar a materializar esa proposta no caso vasco, non? E no segundo caso, pois, si cree que existe a posibilidade de que se poda asentar unha forza política cunha política social homologable a que ten o Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, pues aquí no noso país, en Galicia. Bueno, el tema de la ponencia, fíjese, usted recordará que tuvimos un lehendakari que se llamaba Ibarretxe, ¿no? Estábamos en plena ofensiva de ETA, aquello parecía que no tenía final. Y el lehendakari pues hizo un planteamiento de una reforma estatutaria, porque no fue un nuevo estatuto ni un Estado libre asociado, sino fue una reforma en profundidad estatutaria. La presentó personalmente él, fue a Madrid y estuvo allí. ¿Qué ocurrió? Pues que el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo y no la admitieron ni a trámite, ni a trámite. Podrían haberla admitido a trámite y en ponencia y en comisión y en pleno haberla cepillado, como decía Alfonso Guerra, ¿no? Pero es que no se metió a trámite. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el Parlamento Vasco están todas las fuerzas políticas, desde el PP hasta Bildu o Herri Batasuna, como usted le quiera llamar, ¿no? Y entonces, bueno, hay una demanda de petición de reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika. Unos dicen que primero se tiene que cumplir íntegramente y otros que se tiene que reformar y ajustar, porque es un niño pues, que tiene ya 35 años y que las costuras del traje le revientan por todas partes. Efectivamente, es un tema muy complicado, porque lo que dice el PP, que todavía tiene un discurso muy asentado en la situación anterior, donde existía ETA y hay muchas cosas que pivotan alrededor de todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, y que nos pongamos de acuerdo. Pero yo creo que la virtud de esta ponencia es que estamos todos. PP, PNV, Partido Socialista, Herri Batasuna, todo el mundo está ahí. Y cada uno va a ir con su vademecum y vamos a ver si se puede hacer un zurcido. Vamos a ver, es muy complicado. Yo sé que es muy, muy complicado. Y en relación a Galicia, bueno, pues nosotros aquí apostamos por Compromiso, porque Compromiso es un partido de centro, es un partido galeguista, es un partido que coge los valores del galleguismo histórico y que quiere buscarse su hueco político en ese centro humanista
como decía un poco de Gasperi, ¿no? Somos un centro que mira a la izquierda, ¿no? Pues bueno, y eso nos gusta a nosotros, estamos cómodos con ellos y estamos en esta coalición, que además el bloque nacionalista galego pues decidió que iba con Herri Batasuna, son muy libres, y nosotros vamos con Compromiso, que es una opción de futuro y que consideramos que es sólida. Una de las discusiones aquí tiene que ver con la coalición por la que ha optado otros extinguidos del bloque, en este caso Anova, esa formación que lidera Xosé Manuel Beiras, que van en coalición con Esquerda Unida. Y en Galicia hay una discusión brutal en torno a este asunto por haber pactado con una fuerza no nacionalista. Sí. ¿Entienden ese tipo de acuerdos desde el PNV? Bueno, es que yo le conozco a José Manuel Beiras y es un icono de Galicia, ¿no? Sí, me llama la atención, pero lo que pasa es que Izquierda Unida pues está buscando su espacio. Yo creo que en estas elecciones generales y en las europeas va a tener un sorpaso, va a ser un partido que va a subir mucho y me imagino que aquí están buscando su hueco. Y sorpaso con el PSOE, entiendo. Sí, van a tratar, no le van a superar al Partido Socialista, pero indudablemente van a duplicar de una manera muy notable su resultado. O sea, que hay algo de oportunismo en Beiras. En esa no, en Beiras no, yo no le critico a Beiras. Beiras es un personaje muy atractivo y es un personaje histórico, ¿no? Pero bueno, allá él, yo no me meto en Honduras. Manuel Lago. Teño dúas preguntas máis fáciles de formular que de respostar, supoño. Vostede como nacionalista pensa que dentro de 20 anos seguirá existindo España? Como nacionalista vasco, por que pensa vostede o comportamento tan diferenciado do goberno vasco e do Partido Nacionalista Vasco e do nacionalismo catalán no debate na súa relación con España, co que foi o plan Iberleche, co que o dereito a decidir agora? Si va a existir España, bueno, la verdad es que me llama la atención que la gente ponga en cuestión que no pueda existir España. Yo creo que España es una vieja nación europea que tiene su historia y que seguirá existiendo, y nosotros queremos que siga existiendo. No tenemos nada contra España, todo lo contrario. Lo que queremos es tener lo nuestro, pero que España siga existiendo, y no me parece que... Lo que ocurre es que, así como en Gran Bretaña, pues los escoceses han dicho, oiga, mire, yo quiero aquí pues un referéndum sobre la independencia. Y llega Cameron, seguramente con una visión política distinta, y pensando que va a ganar ese referéndum, dice, hacerlo, pero hacerlo claro, y que la pregunta sea muy clara, y que independencia sí o independencia no. En cambio, en Madrid, usted habla de que puede haber una Cataluña independiente, una Euskadi independiente, es que la gente se pone de los nervios, ¿eh? Existe una derecha dura, una extrema derecha dura, ha salido Vox, han salido otro tipo de partidos que están ahí, que son la quintesencia y que les importa mucho más la España una grande y libre, es decir, que ahí nos ha cambiado mucho el chip. Pero yo no veo que... Pero será distinta España, Manuel planteaba si desaparecerá España. No, ¿será porque diferente? yo creo que tiene que transferir mucha de sus propias competencias, las tiene que transferir a un ente superior, que puede ser un tema europeo, si efectivamente queremos Europa. Y nosotros queremos una Europa federal, y esa Europa federal se tiene que hacer con los estados cediendo soberanía, porque si no, es que Europa tiene 430 millones, como los 28 estados, 430 millones de habitantes, mucho más que Estados Unidos, y sin embargo no tiene un protagonismo internacional de nada. Es decir, o se ponen las pilas, o China, la India, los Estados Unidos o Brasil nos va a comer el cotarro, ¿no? Y la segunda era... Porque las estrategias son tan distintas desde el País Vasco y desde Cataluña. Bueno, es que usted sabe que los vascos somos muy directos y muy a veces un poco primitivos, ¿no? Pero vamos de frente. Los catalanes, pues efectivamente, aquí se ha recordado, ¿no? Que han dicho una cosa y hay otra, pero bueno, eso va en igual nosotros somos atlánticos, como ustedes, ellos son mediterráneos, ellos tienen una manera distinta de negociar. Yo me río un poco de ellos a veces, pero en el buen sentido de la palabra. Pero ¿hay algo de impostura en lo que se está viviendo estos días? ¿Impostura? De impostura mediática, incluso. No creo. Yo creo que en este momento los catalanes se ven muy aprisionados en un discurso que indudablemente nace y se verbaliza en la Diada, porque yo estuve en la Diada, y en la Diada vi sobre todo algo que me llamó mucho la atención. No vi jóvenes solo, porque en el mundo de Herri Batasuna, cuando usted ve las fotos, casi siempre es gente joven, ¿no? También hay gente mayor, pero en cambio allí vi gente mayor, familias, gente joven, profesionales, es decir, vi gente cabreada. Gente cabreada. Ayer le oí decir al director de La Vanguardia esto, que después de acabar el partido se oían los foguetes que decimos aquí, las bombas, no para escandalizarse, sino para celebrar la victoria del Madrid. Usted habla de los catalanes como si los catalanes fueran monolíticos. No. Y yo creo que una de las características de este país es que no hay monolitismo interno en ningún sitio. Hay catalanes que están a favor de una cosa, catalanes que están a favor de otra, vascos que están a favor de una cosa y de otra. Usted sabe mejor que nadie que lo decía Pla.
lo más parecido a un español de derecha es un español de izquierdas. Y en eso hay cosas en las cuales son todos iguales, el PSOE y el PP igualitos, ¿no? Y la victoria del Real Madrid tenía dos lecturas, ¿no? No solamente ganar al Bayern, sino que Pep Guardiola le había metido 4-0, ¿no? Y a Pep Guardiola las bombas sonaban los foguetes sonaban en Barcelona, ¿eh? Estoy hablando de Barcelona, no en Madrid. El director de La Vanguardia decía que las bombas se las echaban en Barcelona, es decir, que en Barcelona habían echado bombas para celebrar que ganase el Real Madrid. La selección española. Bueno, pero usted sabe mejor que nadie que aparte del Barça existe el español. Claro. Es decir, que hay gente para todo, como en todas partes. Un equipo fundado, por cierto, por un extranjero. Decía que algo parecido pasó cuando la selección española ganó el Mundial de Fútbol y también la reacción que se produjo, incluso con la bandera española tan controvertida en algunos sitios, cuando se produjo esa victoria, que sí que fue celebrada. Pero fíjese el mérito que tenemos nosotros, que tenemos un equipo de 11 aldeanos y estamos en los cuartos. Eso es verdad. Tuco Cerviño. Sí. Bueno, eu que creo que Castelao nos hizo pueblo, porque fixo que Galicia tivera conciencia de seu. Creo que esa frase, que la conocía de los Reyes Católicos, creo que forma parte del mito nacionalista, el mito fundacional del nacionalismo, como por cierto los Reyes Católicos forman parte del mito fundacional de España. O sea que por un lado o por otro, en posiciones opuestas, lo cual es muy habitual. Yo iba a preguntar sobre la posibilidad de gobernanza de una Europa de 270 regiones, 280 o naciones. Ya es muy complicado ahora con 28, imaginémonos con unas cuantas más, señora Ana Sagasti. Pero bueno, realmente, como ya lo contestó en gran medida, le voy a preguntar sobre las declaraciones de hoy de Van Rompuy, que no hacen más que incidir, que hoy recoge la prensa de Van Rompuy de ayer, que no hacen más que incidir sobre declaraciones continuadas de importantes dirigentes de la Unión Europea, sobre que el presidente del Consejo Europeo reitera los peligros de salir de la Unión Europea. Quiero decir, ¿cómo contempla el Partido Nacionalista Vasco la cuestión de la ruptura de Cataluña, ya que nos ha dicho que los vascos, y yo de lo cual me alegro mucho, no se plantean en este momento, nada más que como objetivo estratégico, pero como objetivo estratégico, en todo caso, la independencia, cómo observa la cuestión esta de la salida de una parte del Estado español o de España y su posible salida en consecuencia de la Unión Europea. Bueno, yo no puedo contestar como contestó Solí Martí ante Durão Barroso en Davos. Le dijo, oiga, ¿hace falta una guerra de exterminio como ha habido en Bosnia, Herzegovina, en Serbia, para que sea yo admitido en la Unión Europea? Es decir, hace falta una guerra. No vale la voluntad popular para poder, en democracia, poder opinar, que no nos dejan ni la posibilidad de opinar, ¿no? Yo, además, en la figura de Van Rompuy, ¿no? Van Rompuy ha sido primer ministro de Bélgica, ¿no? Bélgica, además, en estas elecciones tiene la posibilidad... Es flamenco, ¿no? Es flamenco, sí, pero Flandes tiene su circunscripción propia, ¿eh? Ya. Valonia la tiene también, Bruselas la tiene y la minoría germánica también la tiene. 4. Pues sí, y no se rompe Bélgica. Yo no lo discuto. Es más que un problema del demonio. No es un problema del demonio. Los belgas estarían encantados de no tener ese problema. No crea usted. Pero, hombre, Iñaki, porque han bastante problema, ¿no? El que no se pueda ver la televisión en la misma lengua en ningún lugar del país, que no haya periódicos comunes en ningún lugar del país, esto es un problema muy serio. Entonces vamos a hablar todos en chino, porque como son 1.500 millones de habitantes, hablemos todos en chino. No estoy hablando de eso. Es decir, yo creo que, como ha dicho, hombre, con 284 regiones en Europa, oiga, mire, nosotros estamos solicitando que la Comisión Europea no esté formado por un comisario, que cada Estado tenga presencia en el... Queremos un ejecutivo de verdad que funcione. Y además, yo creo que la novedad de estas elecciones europeas es que el Parlamento Europeo va a designar al presidente de la Comisión Europea y está habiendo una semicampaña de los candidatos, Martin Schulz, Juncker, en fin. Es decir, que yo creo que el Parlamento Europeo va a tener muchas más posibilidades. Y con el tiempo, ojalá lleguemos a la situación de Estados Unidos, en lo cual, pues hombre, va a haber candidatos que funcionen de esa manera. ¿Cuántos estados federados va a haber? ¿280? Pero, ¿y a usted le asusta el número? Sí, me asusta. Pues, hombre, a mí no, lo que me asusta es que a una sociedad no se le deja hablar. Hay que aprender esas capitales. Vamos a ir acabando, señora Ana Sagasti. Me interesa saber cómo está en estos momentos la pulsión del País Vasco, una vez que la situación de ETA es la que es en estos momentos. ¿En qué ha cambiado, supongo, seguro, claro, para mejor, el día a día, las sensaciones en Euskadi como consecuencia del proceso que en estos momentos se está viviendo? Cuando usted oye un ruido en Euskadi,
sabe que es una puerta que se ha caído y no es una bomba que se ha puesto, ¿no? Que eso es muy importante. Sabe que la gente no tiene que andar con escolta y eso es un salto cualitativo inconmensurable. Sabe que hay un reconocimiento por parte de la izquierda abertzale de que estos 35 años es la historia de un inmenso fracaso. Porque nosotros en el año 77 nos registramos como se registraron todos los partidos políticos y Herri Batasuna nos echó en cara que por qué teníamos que ir a Madrid al Ministerio de Interior a registrarnos, que teníamos que pasar por las horcas caudinas de un registro en España. Y sin embargo, bueno, han pasado 35 años y todo lo que nosotros hemos hecho, que es participar en las Cortes Generales, hacer política, aprobar un estatuto, tratar de negociar, hablar y bueno, pues ahora lo están haciendo ellos. Es decir, la gente está dando cuenta de que no estábamos tan descaminados, de que ese mundo se tiene que modernizar y democratizar y que totalmente una reivindicación nacionalista se puede hacer con la palabra y se puede hacer con el voto, pero no se puede hacer jamás con una pistola. Roberto me pide un matiz. No le hubiera preguntado, había una cosa que quería preguntarle, pero no lo hubiera hecho si nuestra moderadora no hubiera sacado el tema de ETA, porque no quería yo ser el que relacionase necesariamente al País Vasco con ETA, porque efectivamente tiene usted razón en lo que dice, de que por fortuna, efectivamente, cuando se cae una puerta es que se cae una puerta y uno puede comer en un restaurante sin que yo estaba allí, con gente amenazada, que los camareros cerraban las puertas cada vez que entraban y salían con las bandejas, ¿no? Es terrible. La película 8 apellidos vascos y besitos va por ahí. Por ahí va. La pregunta es, en realidad, no solo esto... hay que reconocer ese fracaso, que es un fracaso monumental de Batasuna, ¿no? Y del mundo de ETA, ¿no? Sino también yo creo que otro fracaso, ¿no? Y es el de todos los que insistieron una y otra vez en que no había ninguna posibilidad de acabar con ETA si no era negociando con ETA. Y se ha demostrado que era mentira. Hemos acabado con ETA, hemos vencido a ETA, hemos derrotado a ETA sin concederle nada a ETA. Y yo creo que esto es algo muy importante. Que bueno, sí. Finalmente, los que insistían en que no se podía acabar con eso sin una negociación, se han equivocado. Sí, bueno, no, se podía... usted sabe que mientras haya presos, seguirá existiendo ETA. Y eso, el Pacto de Ajuria decía, un final dialogado de la violencia, y ahí estaba desde el Partido Popular, el Partido Socialista, y estábamos nosotros. Es decir, que el cierre definitivo de ese mundo y de esa historia trágica de los últimos años se tiene que cerrar de alguna manera dialogando, o sea que tampoco es tan así. De todas maneras, ha habido éxitos policiales, cansancio de la propia sociedad, cooperación internacional, ha sido muchas cosas las que han funcionado para que al final ETA se dé cuenta de que por ese camino no puede. Algo habrá jugado la ley de partidos también, el haberlo sacado de la legalidad, bueno, el no haberles dejado hacer los dos juegos al mismo tiempo. Sí, pero ¿no? indudablemente ahí yo discrepo de usted en el sentido de que el fin no justifica los medios, ¿no? Pues vamos a dejarlo aquí. Iñaki Anasagasti, de verdad un auténtico placer que nos haya acompañado esta noche. Muchísima suerte con el futuro y muchísima suerte con esa nueva relación que establecen con este partido emergente en Galicia, cuyo líder nos acompaña habitualmente en esta tertulia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Enseguida nos acompaña también Pablo Iglesias, líder, como saben, de Podemos, uno de esos partidos emergentes que ha aparecido en España coincidiendo con la crisis económica y las diferentes estrategias que se plantean para tratar de resolverla. Enseguida volvemos. Que sois de todos.